Lección número 11 de la Escuela Sabática para Adultos, domingo 8 de junio. El título de la lección de hoy es Hambre en la casa del pan. El tema central es la hambruna espiritual causada por el pecado y la abundancia de la gracia y el poder de Dios para restaurar la vida y la relación con Él. El estudio de la lección de hoy se centra en Ruth capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a analizar estos pasajes y luego veremos cómo se conectan con la lección de hoy. Empecemos. Nos encontramos al inicio del libro de Ruth, un relato que se sitúa en un periodo particularmente oscuro de la historia de Israel, los días de los jueces. Este fue un tiempo caracterizado por la anarquía moral y espiritual, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. La nación de Israel, que debería haber sido una luz para las naciones, a menudo se desviaba de los caminos de Dios, lo que traía consigo consecuencias. En este escenario, la hambruna en Belén de Judá, cuyo nombre significa casa del pan, nos parece una ironía dolorosa que subraya la situación de desolación y la necesidad de la intervención divina. El libro de Ruth, sin embargo, emerge como un rayo de esperanza, mostrándonos la providencia de Dios y su capacidad de obrar incluso en medio de las pruebas más difíciles, preparando el camino para la venida del Mesías. Vamos a hacer un comentario breve de los versículos 1 al 5. Versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos. Este versículo nos sitúa en un tiempo de gran inestabilidad y falta de liderazgo espiritual en Israel. La mención de una hambruna en Belén de Judá, la casa del pan, nos parece particularmente significativa. Nos muestra la grave situación que enfrentaba el pueblo, que había sido bendecido con una tierra abundante, pero cuyas desobediencias a menudo resultaban en escasez. La decisión de Elimelec de migrar a Moab, una tierra pagana, nos refleja la desesperación de aquellos que buscan alivio fuera de los caminos de Dios. Como adventistas, entendemos que la obediencia a la ley de Dios trae bendición, mientras que la desobediencia, aunque no siempre se manifiesta en hambruna física, sí puede traer una hambruna espiritual. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab, y se quedaron allí. Este versículo nos presenta a los personajes centrales de la historia: Elimelec, que significa mi Dios es rey; Noemí, que significa mi deleite; Malón, que significa enfermedad o debilidad; y Kelión, que significa consumación o decaimiento. Los nombres de los hijos, en particular, nos parecen ominosos y proféticos de lo que les esperaba. La migración a Moab, una nación históricamente enemiga de Israel y adoradora de dioses paganos, nos plantea una pregunta fundamental sobre la fe y la confianza en Dios en tiempos de prueba. Para nosotros, este paso fuera de la tierra prometida simboliza a veces nuestra propia tendencia a buscar soluciones humanas o mundanas, en lugar de confiar plenamente en la providencia divina. Se quedaron allí, lo que nos sugiere una permanencia que iba más allá de una solución temporal. Versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Este versículo nos confronta con la dureza de las consecuencias de la vida lejos de la protección divina. La muerte de Elimelec, el cabeza de familia, deja a Noemí y a sus hijos en una situación de extrema vulnerabilidad, en una tierra extranjera. Esta tragedia nos recuerda que, aunque Dios es soberano, nuestras decisiones tienen consecuencias. A veces, al buscar soluciones fuera de su voluntad, nos exponemos a mayores dificultades. La pérdida de Elimelec nos sumerge en el drama de la viudez y la desprotección, un tema recurrente en las Escrituras que nos insta a buscar la ayuda de Dios para los afligidos. Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, una se llamaba Orfa, y la otra Ruth, y habitaron allí como 10 años. Este versículo nos muestra otra decisión crucial y problemática. Los hijos de Noemí, Malón y Kelión, toman esposas moabitas. Aunque la ley mosaica no prohibía explícitamente casarse con moabitas, pero sí advertía contra la mezcla con naciones paganas debido al riesgo de apostasía, tal como se encuentra registrado en Deuteronomio 7, 3 y 4. En el contexto de los jueces, esta práctica era común y contribuía a la decadencia espiritual de Israel. Nos parece que este matrimonio con mujeres de una nación pagana, aunque podría haber sido por necesidad o amor, representa una mayor asimilación a la cultura moabita y un alejamiento de la identidad y las leyes de Israel. El hecho de que habitaron allí como 10 años, nos subraya que esta migración no fue un breve desvío, sino una década de asentamiento en tierra extraña, lejos del pacto de Dios. Versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión,
quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Este versículo nos golpea con la culminación de la tragedia. La muerte de Malón y Kelión deja a Noemí en una situación de desolación total, viuda, sin hijos que la sostuvieran en su vejez y sola en una tierra extranjera. Nos parece que estas muertes, aunque no se nos dice explícitamente que sean un castigo divino, sí son una manifestación de las duras consecuencias de vivir fuera del plan de Dios y de tomar decisiones que nos alejan de Él. La imagen de Noemí, desamparada, nos conmueve profundamente y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fidelidad a Dios, incluso cuando enfrentamos grandes desafíos. Esta es la cúspide de su aflicción, preparándonos para la necesidad de un giro en la historia. En conclusión, en estos primeros 5 versículos del libro de Ruth, nos encontramos inmersos en un periodo de crisis en Israel, los días de los jueces, cuando la hambruna golpea la casa del pan, Belén de Judá. La familia de Elimelec y Noemí, junto con sus 2 hijos, Malón y Kelión, decide abandonar su tierra prometida y buscar sustento en Moab, una nación pagana. Esta decisión, motivada por la desesperación, nos introduce en una serie de tragedias. Primero, la muerte de Elimelec, dejando a Noemí viuda. Luego, la de sus 2 hijos, Malón y Kelión, quienes se habían casado con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Nos vemos confrontados con la desolación total de Noemí, quien queda sola, desamparada y sin herederos en una tierra extranjera. Esta apertura sombría nos subraya las consecuencias de la desobediencia y la búsqueda de soluciones fuera del plan de Dios, pero al mismo tiempo nos prepara para la poderosa intervención divina que revelará la fidelidad de Dios y su capacidad de obrar incluso en las circunstancias más desesperanzadoras, preparando el camino para la redención a través del linaje de Jesús. ¿Y de qué manera se conectan estos pasajes con la lección de hoy? La relación entre Ruth capítulo 1, versículo 1 al 5, y la lección es muy profunda y se entrelazan de varias maneras, especialmente desde nuestra perspectiva adventista. Permíteme explicarte cómo se conectan. Número 1. La hambruna, como punto de partida. La lección enfatiza la idea de una hambruna en la casa del pan, como una metáfora de la escasez espiritual o las consecuencias del pecado. Menciona que la hambruna en Belén de Judá es una ironía que resalta la desolación. El pasaje comienza directamente con hubo hambre en la tierra, en Belén de Judá, la casa del pan. Esto establece la situación de crisis que impulsa a la familia de Elimelec a emigrar. Literalmente, la hambruna física es el detonante de la historia, pero la lección la eleva a un símbolo de la condición humana y espiritual. Número 2. La búsqueda de soluciones fuera de Dios, salida a Moab. La lección argumenta que la decisión de buscar alivio fuera de los caminos de Dios puede llevar a mayores dificultades. También menciona la migración de la familia a Moab como un ejemplo de buscar soluciones humanas. La migración a Moab es la acción central de estos versículos. Elimelec, Noemí y sus hijos deciden dejar la tierra prometida por una nación pagana en busca de sustento. Esta decisión, aunque comprensible humanamente por la hambruna, se nos presenta como un alejamiento del lugar del pacto y de la providencia divina. La lección lo interpreta como una búsqueda de escape fuera del plan de Dios. Número 3. Las consecuencias del pecado y la desobediencia. La lección subraya que las decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios y la asimilación a culturas paganas pueden traer consecuencias trágicas como la pérdida y el desamparo. La muerte de Elimelec y los hijos es vista como una manifestación de estas duras consecuencias. La secuencia de muertes de Elimelec, Malón y Kelión en Moab nos presenta las consecuencias más severas de esta migración. Noemí queda desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La lección nos ayuda a ver esto no solo como una serie de eventos desafortunados, sino como el resultado de una trayectoria de decisiones que se alejaron de la fidelidad a Dios, incluso si no fueron actos de pecado flagrante. Los matrimonios con mujeres moabitas también se mencionan en la lección como parte de esta asimilación que puede llevar a la apostasía. Número 4. La desolación y la necesidad de redención. La lección describe la situación de Noemí como de desolación total, viuda, sin hijos, sola en una tierra extranjera, lo que prepara el escenario para la necesidad de una intervención divina y la manifestación de la gracia. Estos versículos establecen precisamente ese estado de desolación. La frase quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, pinta un cuadro vívido de la extrema necesidad de Noemí, que es el punto de partida para la obra redentora de Dios que se desarrollará en el resto del libro. En conclusión, Ruth capítulo 1, versículo 1 al 5, es la base narrativa que ilustra vívidamente los conceptos teológicos y espirituales presentados en la lección.
La hambruna, la migración a Moab, las trágicas muertes y el desamparo de Noemí no son solo eventos históricos, sino que, como la lección nos ayuda a ver, simbolizan la hambruna espiritual, las consecuencias de buscar soluciones fuera de Dios y la profunda necesidad de redención que el ser humano experimenta cuando se aleja de Él. La lección nos da el marco interpretativo para entender el significado más profundo de los eventos iniciales del libro de Ruth. Vamos a responder la pregunta. ¿Cuáles fueron las penurias que cayeron sobre Noemí y Ruth, y que las causó? ¿Cómo refleja esto la situación a la que se enfrenta ahora toda la humanidad? En Ruth 1:1-5, se evidencian dos grandes penurias. Primero, una hambruna tan severa que obligó a Elimelec a abandonar Belén con su familia para buscar sustento en Moab, y segundo, la pérdida de los hombres principales del hogar, el esposo y los dos hijos, dejando a Noemí y a Ruth en una situación de vulnerabilidad extrema. Esta narrativa refleja, de manera simbólica, las crisis actuales, económicas, sociales, ambientales, que obligan a muchas personas a abandonar sus hogares y enfrentar pérdidas profundas, evidenciando la universalidad del sufrimiento humano en tiempos de adversidad. En resumen, la lección, titulada Hambre en la casa del pan, explora la realidad de la hambruna espiritual en la humanidad, causada por el pecado y la desobediencia a Dios. Utiliza la historia de Noemí y Ruth como un ejemplo de las penurias y el sufrimiento que surgen de situaciones de adversidad y vulnerabilidad. Se traza un paralelismo con la hambruna original en el Edén, donde la desobediencia de Adán y Eva resultó en su expulsión y en la pérdida de la abundancia. La lección subraya que el egoísmo, la codicia y el pecado son las raíces de la hambruna espiritual que aflige a la humanidad, llevando a la tragedia y el sufrimiento. Sin embargo, a pesar de la historia de pecado y muerte, la lección culmina con un mensaje de esperanza y fe en la abundancia de la gracia y el poder creador de Dios, manifestado en la belleza y el orden de la creación y en su propósito divino de restaurar la vida y la bondad en el mundo. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.